tengo como invitado al ex embajador abogado Francisco Cruz, uno de nuestros analistas internacionales. Fin de un año, la gente lo ha llamado la primavera latinoamericana, pues haciendo un parangón con lo que fue ese levantamiento en el Magreb en el año 2011. Y Chile, Ecuador, Argentina, pues se dieron protestas en Brasil, sigue habiendo disturbios en Nicaragua, siguen los problemas políticos en Venezuela y América Latina está pues cada vez como más sola que nunca. Bienvenido, Francisco. Gracias, Fernando. Gracias por este espacio para poder conversar un poco. Sí, efectivamente yo creo que hay una Latinoamérica complicada, pero más que Latinoamérica yo creo que hay un cambio de paradigma en la forma o en el contrato social entre gobernante y gobernado, que en América Latina, como tú lo sabes y lo hemos vivido en los últimos 100 años, digamos, se expresa de mucho mayor fuerza, con mucho mayor intensidad, pero también en Europa, también en Estados Unidos, también hay una cosa, digamos, que es mucho más brutal desde el punto de vista de cómo tú te relacionas con tu mandante, cómo te relacionas con tus gobiernos, cómo te relacionas con tu pueblo. En el caso de América Latina en puntual, hemos tenido un macro ciclo electoral. Sí. Yo creo que estos últimos 3 años, y para qué decir en este año, hemos tenido un récord de elecciones 14 presidenciales, exacto. Hemos tenido 8 constituciones que han cambiado en los últimos 30 años. Hemos tenido básicamente un ciclo electoral marcado, diría yo, por 3 grandes fenómenos. Uno, la alternancia. Si tú analizas cada uno de los países, había una alternancia o la elección de un gobierno que no necesariamente representa químicamente puro el mismo gobierno, el movimiento social, y yo diría el alza de temas no tradicionales en el debate público o político. Yo creo que excluyendo a Venezuela, por lo menos excluyéndolo en los últimos 7 años, estos últimos 30 años han sido para América Latina, yo creo que donde el continente ha dado el salto cualitativo de modelos, de niveles de desarrollo. Yo, por ejemplo, ayer veía los de Chile de 1990 a 2019. Viste la tabla de Gini y lo que estaba circulando por redes sociales. Es decir, reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza extrema, aumento de la cobertura educativa, de la cobertura de salud, un PIB que casi ha triplicado. Es decir, ¿qué falló en Chile? Y ojo que si lo llevas a Panamá también los números son muy parecidos. Y es más, en Panamá todavía ese salto se da en 20, no en 30 años. Porque... No, eso es una súper buena pregunta porque uno ve, tú dices, ¿dónde están estos números en la calle? O por qué en el fondo la gente reacciona cuando los números en la calle dicen los números, digamos, en el papel, o los números, quiero decir, del Banco Mundial, del BID, del ACEPAL, como lo que tú estás citando ahora, este cuadro que circuló ampliamente por redes, habla de extrema pobreza, de niveles de educación, de alfabetización, salud, muerte cada 100.000 habitantes, o sea, indicadores duros, no estamos hablando de interpretaciones, digamos, ni encuestas. Yo creo que lo que hay ahí es que básicamente el otro día leía a un economista internacional que decía lo que hemos tenido es el tránsito de una desigualdad vertical o una desigualdad nominal a una desigualdad horizontal. ¿Qué significa eso? Eso significa que las brechas hoy día entre los más ricos y los más pobres, por plantearlo, digamos, en términos blancos y negros, ya no son, claro, ya no son tan bipolares como lo eran hace 30 años. En consecuencia, hay un malestar de la globalización, como diría Joseph Stiglitz, me acabo de acordar, que no se refleja necesariamente en esos números, se refleja en la incapacidad de acceder a ciertos segmentos de las políticas públicas, se refleja en la incapacidad de ocupar ciertos espacios públicos. Yo diría, pasamos de la desigualdad a el malestar y eventualmente a la frustración. Y eso hace que la gente salga a la calle, pese a que esos números, como tú dices, son tremendamente elocuentes de que hace 30 años atrás estábamos en una situación completamente distinta. Pero una situación completamente distinta, y tú hablabas hace un momento del contrato social. ¿Será que ese Estado moderno que inventaron Montesquieu y Rousseau hace 250 años no da para más? Mira, yo creo que cada país, en el caso de las constituciones, tú ves países que tienen sus constituciones hace muchos años y tienes otros que se las replantean, como Panamá. U otros que no tienen constitución. U otros que no tienen constituciones. Vamos, mientras estabas hablando, vamos a ver imágenes, porque ya Año Nuevo en Sydney, Australia, ya están pues con ese puente maravilloso y esa ópera de telón de fondo que siempre hacen este espectáculo pirotécnico que va a empezar en muy pocos segundos. Así que ya es Año Nuevo en nuestras antípodas. Francisco. Sí, no, yo creo que el tema del contrato social
efectivamente ha ido cambiando hacia un contrato social mucho más social, por decirlo, en donde los temas que tú empujas ya no son los temas convencionales. Hoy día la gente quiere no solamente garantías para la salud, garantías para la educación, la gente lo que busca, por ejemplo, es un cierto estándar en medio ambiente, la gente lo que busca es ciertas vías de participación pública que ya no son las convencionales, ya no son las elecciones de punta a punta. A mí no me interesa solamente elegir un presidente y no me interesa solamente votar en una elección parlamentaria, me interesa definir microaspectos de administración de un país que van mucho más allá de las elecciones de punta. Ahí yo veo que hay un cambio de paradigma en la forma en que tú te vas relacionando. Eso a la larga, no estamos creando una democracia corporativa donde cada quien va a tener un pedacito representativo y no más. Porque yo creo que si hay una banda sonora de este año es esa del violador, eres tú. Sí, impresionante. 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 Yo creo que la globalización tiene estos dos efectos, digamos. Por un lado, lo que ha hecho es traernos, recordemos hace 15, 20 años cuando teníamos el debate sobre la Corte Penal Internacional, sobre estándares mundiales de la OCDE, tantas cosas que se discuten, ¿no es cierto? Nos ha traído de alguna manera esa posibilidad de acceder, por decirlo, a ciertas reglas compartidas. Volvemos al canal de Panamá, va a estrenarse el sábado, seguimos en esta conversación con Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá y abogado. Pero tenemos también, como conversamos, la globalización también, este efecto de que los movimientos sociales se expresan de manera mucho más rápida, digamos, incluso antes de que tomen las decisiones los gobernantes. Lo que tú mencionas, digamos, un claro ejemplo de eso, pero también está el movimiento antimigrante, también está el movimiento antisecular, me refiero a inmigrante en Hungría o en Polonia, antisecular en India o en Turquía. O sea, hay expresiones que van mucho, mucho más allá, digamos, de ciertas propuestas políticas específicas. El movimiento, eso del violador es tú, se propagó como... Sí. Como Bueno, como un incendio en la pradera, digamos. Uno no sabía en qué minuto había empezado en un país y en qué minuto estaba replicándose en otro. Bien impresionante. O la crisis, por ejemplo, o el estallido social de Chile, es prácticamente concomitante con lo que ocurrió en Ecuador. Entonces tú vas viendo que estas cosas prenden y prenden de un minuto a otro con una rapidez y con un contagio, digamos, que antes lo veíamos. Yo creo que esto se veía venir de alguna manera a propósito de las crisis económicas. Pero nunca pensamos que iba a empapar los procesos políticos. Pero, es decir, uno ve, por ejemplo, las protestas del Corralito en Argentina y uno dice, bueno, es que había razón de ser. Pero Chile con esos números, una reacción tan violenta en el país modélico de América Latina. Mira, yo creo que lo de Chile, que lo hemos hablado varias veces bien, bueno, todavía nos tiene sorprendido. Yo ahora me quedo con dos cosas. Me quedo con un proceso constitucional que está abierto. Viniste y eso ha servido para atenuar un poco Sí, aterricé hace un par de días solamente. He ido, desde la crisis he ido 2, 3 veces. O sea, le he tomado el pulso un poquitito dentro de la medida de lo posible que está pasando. Un proceso político abierto. Me refiero a abierto con una constitución que se va a plebiscitar en su reforma o en su cambio vía convención, digamos. El detalle, digamos, da para más, pero que te quiero decir que ya hay una regla del juego funcionando. Y dos, que yo quiero destacarte, lo digo porque me parece que no son palabras de buena crianza. ¿Cuántos países de América Latina viven proceso, viven crisis y de alguna manera no expulsan y no patean a sus gobernantes, digamos, o a sus autoridades? O sea, los podemos nombrar, pero hemos tenido procesos en los últimos 30 años y en los últimos 10, que decir, donde hemos tenido presidentes que han terminado destituidos, suprimidos, suicidados algunos, poderes del Estado suprimidos, cancelados, quebrados otros. Bueno, el mismo caso de Argentina, el Corralito, ¿te acuerdas? Eso fue el 2000. Tres presidentes en 5 días. O sea, es más, Argentina ahora, que lo estamos viendo con la asunción de Fernández, es el primer presidente en muchos años de oposición que termina su mandato. O sea, no lo terminó ni Alfonsín. Desde Irigoyen, en los años 30, que terminó su periodo. No lo terminó ni Alfonsín después de la dictadura militar con Galtieri, tú recuerdas, Videla Viñone, el año 83, ni lo alcanzó a terminar, no lo terminó y en consecuencia se obligó a que... Alfonsín renuncia antes y Menem entra... Menem entra antes cuando estaba como electo y de la Rúa es el caso más paradigmático cuando sale en helicóptero, digamos, de la Casa Rosada. Entonces, tú vas viendo, tú dices, bueno, cuando tengo presidentes que en otros países, que son grandes países de la región, a mí me llama la atención Perú, fíjate, ¿eh? Perú es un caso a analizar súper interesante porque hemos tenido fractura política, pero hemos tenido bienestar económico. Ahí hay un caso en la región que a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, Lima, mira, Vizcarra ahora los niveles de apoyo y popularidad que tiene. Acá cerrando el Congreso. Cerrando el Congreso. Perú hace 10 años era la sucursal del infierno en América Latina. Es decir, hace 20 años cuando estaba Sendero Luminoso en su mejor momento. Sendero Luminoso, ¿te acuerdas que es capturado Abimael Guzmán por un Fujimori, digamos? Después y ahí viene... empieza ese ascenso peruano que
Claro, lleva a niveles importantes. Y después viene, digamos, la historia es conocida, viene el tema de un cuestionamiento, un poco como pasó con los GAL en España, digamos, o puede haber pasado de alguna manera con la guerrilla en Colombia, viene también un cuestionamiento a Vladimiro Montesinos y a la forma de encarar los movimientos violentos, viene el estallido, Fujimori se va, ¿te acuerdas? Tenemos un presidente de transición que es Valentín Paniagua del Congreso y la historia después es conocida, pero Vizcarra ahora, que como tú dices, digamos, cancela o suprime el Congreso, digamos, asume como presidente interino y el país funciona. Y es una economía muy interesante a analizar. Vamos a ver la izada de la bandera panameña en este acto, porque cuando sigamos, quiero tocar el tema de Guyana. Guyana va a convertirse en un país rico en muy poco tiempo. Una proyección del Producto Interno Bruto récord en la subregión. Así es. Dicen que más del 80%. Que yo creo que no hay comparación en ningún lugar del mundo que hayan crecido tanto en tan poco tiempo. Esto es por petróleo descubierto. Petróleo descubierto y las oportunidades dejadas por Venezuela. Exacto. Mire qué bonita. Vamos antes, quiero también tocar el tema venezolano, porque decían vamos a ver este momento solemne en el que el presidente Laurentino Cortizo iza la bandera panameña como aquel 31 de diciembre de 1999 se hizo sin tener la bandera americana al lado. Para los que no recuerdan, en el Administration Building hasta hace 20 años había dos astas, una con la bandera de Estados Unidos y una con la bandera de Panamá. Hoy día solo existe un asta y ahí está, nuestra bandera subiendo. Esto es un registro histórico mundial. Hoy día el Mercurio de Chile, dicho sea de paso, la edición de ahora, de esta mañana, dedica un reportaje especial a esto. Así es. Y como hemos dicho, pues un hecho que ha servido para que el país tenga sus niveles de desarrollo y de crecimiento más grande de su historia. En estos 20 años, lo que ha significado pues un salto cualitativo para los panameños. Esperemos que ese desarrollo llegue a todo el mundo. Hoy